Si usted sufre de fuertes dolores de cabeza, quizá pueda tener migraña. Conozcamos cuáles son los síntomas y qué podemos hacer en caso de padecerla. El día de hoy quisiéramos que nos platicara sobre la migraña. ¿Qué es la migraña? Bueno, la migraña como tal es un término bastante amplio, o sea, es una enfermedad, como tal es una enfermedad, en primer lugar hay que decirlo, y que se caracteriza por dolor de cabeza y otros síntomas. O sea, es la causa más frecuente, más comúnmente vista de dolor de cabeza en la población general. Y tiene sus características particulares, o sea, es un dolor de cabeza que generalmente es en una mitad de la cabeza, puede ser la derecha, la izquierda, o incluso el mismo paciente puede ser alternante, unas veces la derecha, unas veces la izquierda. Es pulsátil y se caracteriza por otros síntomas asociados, o sea, fotofobia, que al paciente le moleste la claridad le incrementa el dolor, fonofobia, los ruidos, los sonidos altos le incrementan el dolor y puede tener náuseas, vómitos, sensación de desmayo, incluso el paciente puede llegar a tener un síncope y desmayarse en el momento del dolor. ¿Qué es lo que hace que a uno le dé migraña? ¿Hay algunas características específicas de la persona que hagan que le dé a uno migraña? Sí, la migraña como tal es una enfermedad en la cual el paciente está predispuesto a padecer migraña, igual que el paciente que va a ser hipertenso, igual que el paciente que va a ser diabético. Pero con esa predisposición generalmente los ataques se desencadenan por algo. O sea, generalmente el paciente tiene el ataque, las mujeres por ejemplo, alrededor del ciclo menstrual, pacientes ya sea mujer o ya sea hombre, después de haber comido algún tipo específico de comida, generalmente las pastas alimenticias, los cítricos, el chocolate. Hay individuos que no tienen ningún factor precipitante, o sea, va a ser la crisis cuando la vaya a hacer independientemente de que, o sea, se puede presentar de forma inesperada, pero generalmente se asocia con algo que la desencadena. Muchas veces es una sensación estresante, muchas veces es una noche sin dormir, un día, por ejemplo, no desayunar y mantenerse con hambre el transcurso de la mañana. Todo eso puede desencadenar una crisis de migraña, pero siempre en el paciente que está predispuesto, o sea que ya es migrañoso. Esto es una enfermedad crónica, eso es igual que el hipertenso que se mantiene con la presión alta cuando no lleva tratamiento. Las crisis de migraña son de frecuencia variable. Hay pacientes que tienen una crisis de migraña una vez al año o más separado. Hay pacientes que tienen crisis de migraña hasta 3, 4, 5 por mes. O sea, eso varía en dependencia del tipo de paciente, del tipo de migraña. ¿Y qué se debe de hacer? En primer lugar, las condiciones, o sea, evitar las condiciones precipitantes. El migrañoso poco a poco se va conociendo y conoce lo que generalmente le desencadena la migraña. Me explico, el migrañoso, por ejemplo, que ya conoce que el chocolate le da migraña, por supuesto tiene que evitar el chocolate. El migrañoso debe, en primer lugar, evitar una noche sin dormir, una mañana entera sin ingerir alimentos, o sea, todas las condiciones que más o menos te he dicho que de una forma u otra desencadenan el episodio de migraña, y en el momento del episodio de migraña utilizar el tratamiento adecuado en dependencia del tipo de migraña que sea. Ese tratamiento siempre debe comenzarlo un facultativo y no deben prescribirse medicamentos sin saber qué tipo de migraña es y sin saber las otras enfermedades que tiene el paciente, porque hay medicamentos antimigrañosos, por ejemplo los sumatriptanes ampliamente utilizados, que pueden traer consecuencias nefastas. Por ejemplo, en pacientes que tengan cardiopatía isquémica puede incluso dar hasta infarto agudo del miocardio. O sea, siempre el medicamento debe ser prescrito por el profesional que esté acostumbrado y entrenado en usar ese tipo de medicamentos. Sí, es que es a lo que voy, porque mucha gente se automedica y van a la farmacia y compran pastillas para el dolor de cabeza. Eso no es bueno entonces tampoco. Eso es un gran error porque ya te digo, en primer lugar el paciente tiene que saber en realidad si es una migraña o no. Hay por ejemplo pacientes con tumores cerebrales que tienen un dolor de cabeza muy parecido a la migraña. A pesar de que, por ejemplo, cuando llega un paciente ya que lleva 8 o 10 años con el mismo dolor, ya es muy poco probable que sea un tumor cerebral o otras cosas, pero generalmente al inicio hay que hacer un diagnóstico preciso, porque muchas veces, en la mayoría de los casos, se basa en imágenes. Por eso el paciente nunca debe automedicarse. Entonces, no hay tratamiento específico para la migraña, cada paciente es diferente.
Ajá, o sea, el tratamiento es individualizado porque hay varios tipos de cefalea vascular. Uno de ellos es la migraña con aura, otro es la migraña sin aura, está la cefalea hemicránea paroxística y están algunos tipos de cefalea tensional que se parecen mucho o que coexisten. O sea, el paciente con migraña puede tener otros tipos de cefalea. Por lo tanto, los tratamientos son totalmente distintos. Doctor, para toda aquella gente que se automedica con pastillas para el dolor de cabeza, ¿qué les puede decir? ¿Cuáles son las consecuencias de no atenderse la migraña? ¿Hasta dónde puede llegar el no atenderse? Bueno, una de las complicaciones más peligrosas de la migraña es el infarto cerebral. O sea, hay pacientes migrañosos que pueden hacer infarto cerebral generalmente en el periodo antes de que suceda el cuadro migrañoso. Eso es una de las complicaciones principales, porque en general la migraña es un proceso muy molesto pero benigno, o sea, es un proceso puramente funcional de los vasos sanguíneos que la única complicación así temerosa es que el paciente haga un infarto migrañoso. Ese es en algunos de los casos. Y sí, las complicaciones por el tratamiento. Los pacientes, por ejemplo, que abusan de los antiinflamatorios no esteroideos y de otros medicamentos pueden hacer úlcera gástrica, sangramiento digestivo alto, hipertensión arterial. O sea, hay ciertas complicaciones dependientes del tratamiento cuando no se usa de la forma requerida. Que es una enfermedad, ya te digo, muy frecuente, de una alta prevalencia en la población general, que se puede presentar a cualquier edad. Hay migraña en niños, hay migraña en jóvenes, en adultos y en ancianos. Ya en un anciano que comience con una cefalea hay que atenderlo más rápidamente porque la causa menos probable en el anciano es la migraña. En el anciano ya hay que descartar otras causas, sobre todo de tipo tumoral, o sea, causas más peligrosas, al igual que en el niño. Un adulto de edad 20, 30 años que debute con una cefalea con estas características generalmente es migraña, pero un niño, por ejemplo, que debute con estas características sí hay que acudir rápidamente por la alta incidencia de tumores cerebrales en el niño. O sea, el niño no se debe automedicar, poner tratamiento y después hacer el diagnóstico. O sea, hay que hacer lo contrario, hacer el diagnóstico primero con un profesional y después tratarlo. Doctor, ¿mito o realidad? ¿La migraña es hereditaria? Muchas veces en una familia coexisten varios pacientes con migraña, o sea, hay una carga genética importante. Hay casos esporádicos como todas las enfermedades, pero sí hay familias, el abuelo, la madre, el hijo padecen de migraña. Le digo siempre acudir a un profesional, es lo principal. Hay veces que los casos llegan ya tarde cuando no hay remedio.